En esta oportunidad va a exponer Camilo Matías, académico miembro del Instituto de Filosofía, y va a exponer nociones prefilosóficas sobre la dignidad de la persona en ciertos gustos juveniles. Eso es. Muy bien, pues Camilo, adelante, cuando Exacto. quieras. Muchas gracias. Voy a intentar no dar la lata. Ojalá tal vez causar un poco de polémica para que haya algún nivel de discusión, tanto con los presentes de modo real como los presentes a la distancia. Y bueno, como se titula mi pequeña exposición, Nociones prefilosóficas sobre la dignidad de la persona en ciertos gustos juveniles, para poder tratar esto es necesario precisar qué estamos entendiendo por nociones prefilosóficas, qué estoy entendiendo en este caso por dignidad de la persona y qué estoy entendiendo por gustos juveniles. En el caso de la dignidad de la persona, en términos sencillos, yéndonos casi literal al programa de antropología, con dignidad de la persona me estoy refiriendo a esta como preeminencia o excelencia que tiene la persona tanto a nivel ontológico como nivel moral, o en palabras de dos grandes autores, refiriéndome con dignidad al hecho de que la persona es lo más perfecto de la naturaleza, como diría Santo Tomás, y que ésta siempre debe considerarse como fin, nunca como un mero medio, esto en palabras de Kant. Ahora, que la persona sea digna, tanto en referencia a la definición de persona como también a la definición de dignidad y su aspecto, yo creo que estamos claros que es de carácter metafísico. ¿Qué quiere decir que sea de carácter metafísico? Quiere decir que para llegar a estas consideraciones de este modo tematizado, etcétera, etcétera, se requiere un ir más allá de lo que se nos presenta a la experiencia directa y primera que tenemos. Dignidad ontológica, dignidad moral, el ser subsistente en una naturaleza racional son conocimientos propiamente tematizados, sistematizados, que se dan justamente por este ir más allá, en ir de lo propio filosófico, que es ir de lo más evidente para todos a lo que es más evidente en sí o más evidente por naturaleza. En esta misma línea, entonces, la filosofía, o lo propio de la filosofía, es apuntar a la búsqueda y encuentro de la verdad, pero la verdad según las causas últimas, precisamente ir a este más allá. Este ir más allá propio de la filosofía se da justamente por esta especificidad que es esta atención a las causas últimas. Ahora, este paso de lo más evidente a esto menos evidente para todos, pero más evidente en sí, en palabras de, y aquí me cuelgo de una charla del profesor Alejandro Vigo, cuando expuso por los 25 años del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, se le puede denominar como el paso de la actitud natural, la actitud mundana, a la actitud filosófica. O, en el caso de lo que estoy diciendo ahora, se puede también llamar el paso desde nociones prefilosóficas a nociones propiamente filosóficas. En esta exposición, y con el tema a discutir, bien raro así de los gustos juveniles, para poder entender esto de las nociones prefilosóficas de la dignidad humana, quiero que hagamos el intento o el ejercicio de pensar en estos conceptos de la persona, de la dignidad, referido a realidades que nosotros ya tenemos filosóficamente categorizadas y ordenadas, pero en este caso en su génesis, en tanto que ya de alguna manera están presentes en la comprensión mundana o natural como una especie de intuiciones básicas, generales, confusas, no sin mezcla de error, y que están sin tematizar y sin precisamente esta radicalización propia que ofrece la actitud filosófica. Esta comprensión natural de ciertas nociones de la dignidad humana intentaré mostrarlas en lo que, si es que me resulta, intentaré mostrarlas en lo que denomino como gustos juveniles. Me siento boomer diciendo eso. Estos gustos juveniles entendidos como ciertas tendencias que se dan en un espectro, así ajustando en un espectro que en estos momentos pondría entre los 17 y 24 años, aunque se puede extender un poco más, respecto de, sí, ahí está el ser joven de alma, como dicen, respecto de áreas más recreativas
y en este caso áreas como la música, el cine, la animación, etc. Piénsese en el caso del trap, el caso del reggaetón, el cine de superhéroes tipo el universo cinematográfico de Marvel, o la animación ya digitalizada en 3D tipo Arcane, que salió hace poco, basada en el juego League of Legends, el LOL, el clásico LOL, o la ya siempre en la palestra, creo yo, muy animado, que en este caso sería la animación japonesa, con animes clásicos, Dragon Ball Z, One Piece, o uno más nuevo como por ejemplo Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, dicho en japonés, mire que me salió lo otaku. Eh, ahí estaría la categoría de los gustos juveniles. Ahora, entrando al problema, uno puede preguntarse lo siguiente. Justo ahora, antes de empezar esto, habían unos estudiantes al lado que tenían música, una música muy mala. Eh, entonces, frente a eso, uno puede hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo les puede gustar eso? ¿Qué de bueno le pueden encontrar los jóvenes a estas cosas? ¿No hay en muchos de estos gustos juveniles acaso una falta de formación en el ámbito estético, en el ámbito del gusto? ¿Por qué repetir una y otra vez, por ejemplo, la última película de Spider-Man y sin embargo no conocer ni haber visto Casablanca? ¿Por qué tanto fanatismo por Bad Bunny mientras que el pobre Bach y su pequeña fuga en sol menor, que es muy buena dicho sea de paso, quedó olvidada en el rincón de solamente algún grupo de intelectuales, de selecto intelectuales? Bueno, pero el hecho, independiente de las respuestas que podamos dar así inmediatamente a eso, el hecho es que a muchos jóvenes estas cosas les gustan, les parecen que son buenas y siguen estas tendencias a rajatabla. ¿Están equivocados los jóvenes en sus gustos, en considerar? Obvio que sí, ya. Y aquí, primera polémica, yo voy a, más que decir obvio que sí, voy a asumir que sí. Asumamos entonces a priori que estos jóvenes están equivocados en sus gustos y que efectivamente un Daddy Yankee jamás se podrá comparar a la genialidad de Bach o de Queen, y que Avengers Infinity War no está a la altura de Gangs of New York, que dicen que es una de las películas no tan buenas de Scorsese, aunque yo la encontré buena, sobre todo, si no me equivoco, el actor Daniel Day-Lewis, la como actúa ahí, genial. DiCaprio, el DiCaprio que está ahí no es el actor DiCaprio actual, así que ahí despuntaba este otro actor. Eh, Muchos de estos gustos juveniles van por un derrotero distinto a los clásicos. Mostraría en principio precisamente que hay una falta de formación y una falta de formación precisamente en la sensibilidad y en los gustos de estos jóvenes. Así podría restar solamente y únicamente, y están taladrando, así podría simplemente restar la afirmación de que los jóvenes están errados en su mirada y listo, hay que desechar todos estos gustos porque es simplemente una pérdida de tiempo. Bueno, ahí creo yo que precisamente puede entrar la filosofía a perder el tiempo de un modo mejor. Eh, pero si los jóvenes están errados, yo creo que aquí la pregunta filosófica para poder entrar desde una perspectiva filosófica a esto, noten lo extraño, una perspectiva filosófica que va a entrar a nociones prefilosóficas. Eh, la puerta de acceso, creo yo, a esto es preguntarse cómo opera el error. Si los jóvenes están errados, están equivocados, veamos cómo opera el error precisamente en el ámbito del conocimiento. Lo propio de estar equivocado, ya que si los jóvenes están errados en sus gustos, deberían ver Casablanca, no esta otra tontera. Lo propio de estar equivocado, de estar en el error, como hemos comentado muchas veces en los cafecitos después de la comida, implica necesariamente no saber que se está en el error. El que está en el error no sabe que está en el error. El error consiste, tal como lo reconoce el profesor Antonio Millán Puelle, yo siguiéndolo en este caso, en la primera parte de su trabajo, la estructura de la subjetividad, el error consiste en tomar una apariencia como lo real. Se cae en el error precisamente porque yo tomo una apariencia como si esa apariencia fuera lo real. Y la conciencia del error, conciencia que todos hemos tenido en algún momento, porque todos nos hemos equivocado en algún momento, salvo sea alguien aquí que sea un dios y que nunca haya ocupado corrector en su vida o una coma para borrar. Eh, la conciencia del error implica dos momentos. Primero, efectivamente haber sido engañado por la apariencia, haber considerado esa apariencia como algo real.
Y el segundo, reconocer efectivamente haber sido engañado por la apariencia. Entonces tenemos ser engañado por la apariencia y después reconocer que hemos sido engañados por, en este caso, esta apariencia. Esto se resume casi como juego de palabras, aquí apelando nuevamente a Antonio Millán Puelle, en que el error y la conciencia del error implica el efectivo engaño de la conciencia y la conciencia efectiva del engaño. Ahora, esta rectificación de la conciencia que se da precisamente por reconocer que fui engañado por esta apariencia, conlleva también a reconocer la apariencia como apariencia. Cuando yo me doy cuenta que estaba equivocado, aquello que yo consideraba que era verdadero, pero era un error, yo ahora lo reconozco precisamente como un error, como algo aparente, no como lo que las cosas efectivamente son. Es decir, reconozco la apariencia como algo no real. En este sentido, en el ámbito, seguimos analizando el error, que la constitución de la apariencia implique que ésta sea algo no real, no puede sino saberse en contraposición a lo real. Yo no puedo reconocer la apariencia como apariencia, sino precisamente en oposición a aquello que es la realidad. O dicho de otra manera, el reconocimiento, la conciencia del no ser de la apariencia, no puede darse sino en virtud de la conciencia del ser de la realidad. Algo más o menos del estilo, yo pensaba que esto era así y en realidad es otra cosa. Ahí yo tengo estas dos cosas que considero, tengo conciencia de mi error y tengo conciencia de la apariencia de eso que antes yo consideraba como real. En esta línea, errar, equivocarse, fruto de caer bajo el engaño de la apariencia y reconocer tal engaño, permite darse cuenta de precisamente la realidad de las cosas. Y aquí hay un primer problema que quiero resaltar. Si es que el error me permite, en cierto modo, darme cuenta de la realidad, ya que cuando tengo conciencia del error es porque conocí cuál era la realidad, quiere decir esto que el error es el medio o condición necesaria para reconocer la realidad, y esto lo planteo por, dicho sea de paso, un problema entre medio, pero igual importante, que por lo menos yo, aunque me atrevo a decir que tal vez no sea el único, he escuchado a veces profesores o profesoras que dicen, y yo lo considero errado, errado, hablando del error, dicen, cuando un estudiante opina algún error, dicen, no importa, está bien equivocarse porque lo importante es que piense. Y aquí puede ocurrir precisamente el problema de que se esté considerando el error como medio o condición necesaria para conocer la realidad. ¿Ya? Al parecer, el error es precisamente aquel camino que nos conduce a la realidad y yo creo que no, porque al final ya está bien que piense, pero el asunto es que piense en orden a la verdad. Si se equivoca, pero tiene que ser en orden a la verdad. No es el valor del error no radica en ser el camino propiamente que conduce a la realidad. Si esto fuera así, si es que el error fuera el medio condición para conocer la realidad, parafraseando, habría que decir que lo primero que cae bajo el entendimiento, lo primero conocido por nuestro entendimiento, es la apariencia y no la realidad. O habría que decir que lo primero que cae bajo el entendimiento es lo aparente y no el ente. Pero si lo primero conocido es la apariencia, ¿cómo es posible entonces que esta apariencia se tome como real? Dicho, poniendo un ejemplo sencillo, creo yo, con el celular, si es que yo primeramente no conozco lo que es un celular, no puedo engañarme después al ver una carcasa y pensar que es un celular. Necesito primeramente haber conocido el celular para después caer en la confusión de, oh, pensé que esta carcasa era un celular. En este caso, de la misma manera, para que una apariencia se tome como real, requiere previamente haber tenido una conciencia de lo real y con ello la conciencia de que lo que nosotros conocemos es precisamente real. De esta manera, la conciencia de la realidad y el conocimiento de lo real son las condiciones previas, básicas y necesarias para que se pueda dar esta apariencia o el engaño o el error. O dicho de otra manera, no puede darse el error de modo tan natural como se da muchas veces, porque todos lo hemos sufrido, si no fuera, y su posible rectificación, obvio, si es que previamente nuestra conciencia por naturaleza no estuviera inclinada al conocimiento de la realidad.
Ahora, en este mismo sentido, este no ser de la apariencia y el poder caer bajo su engaño supone algún tipo de realidad previa conocida. Como dije el ejemplo del celular. El confundir una carcasa con un celular supone que yo previamente conocí lo que era un celular. En este mismo sentido, el caer bajo el engaño de la apariencia supone que hay algún tipo de realidad previa conocida en la cual esta apariencia se sustenta. Y así podemos afirmar que también no hay ninguna afirmación, proposición, etcétera, que sea errónea respecto a lo verdadero, a lo bueno y lo bello, que no se sustente en algo que, por lo mínimo que sea, igual sea realmente verdadero, bueno y bello. En esta línea, la conciencia de lo real, caer en el error y superar el engaño de la apariencia se puede dar tanto a nivel de la comprensión mundana como también a nivel de comprensión filosófica. Tanto en nuestro conocimiento natural, mundano, coloquial, nos equivocamos y a nivel filosófico, a nivel académico, también uno se equivoca. Recapitulando, ¿qué he dicho? ¿Qué cosas raras he dicho hasta ahora? Los jóvenes tienen ciertos gustos, tendencias, bien particulares, diríamos, en ámbitos como la música, el cine y la animación. A priori, muchas veces consideramos tales gustos y el énfasis puesto por los jóvenes en esos gustos como errado. Y esto nosotros lo estamos asumiendo. ¿Pero en qué consiste el error? El error consiste en tomar una apariencia como real, pero su reconocimiento implica también la conciencia de lo real y luego la conciencia de la apariencia como tal. Y la apariencia se toma como real, y por eso caemos en el error, en virtud de que precisamente hay alguna realidad en la que se sustenta. O también, dicho de otra manera, cuando hay alguna falsedad, la falsedad no se toma como verdadera, sino en virtud de algún ápice de verdad que haya detrás de eso. Ahora, entrando al meollo del asunto, dicho estos 4 puntos anteriores, ¿qué de verdadero, bueno y bello respecto a la dignidad de la persona puede verse en estos gustos juveniles, gustos que en principio asumimos como errados o por lo menos muy poco formados? En primer lugar, esto verdadero, bueno y bello que puede encontrarse en estos gustos juveniles se da en el orden de la comprensión natural o de esta comprensión mundana en el orden prefilosófico, como precisamente intuiciones básicas carentes de la radicalización y sistematización propias de la filosofía. Un ejemplo, y aquí espero entrar tal vez un poco en polémica. Pensemos en el caso de la incomunicabilidad de la persona. El concepto de ser humano, en cuanto ser humano, designa en sentido estricto a una multiplicidad de individuos, un conjunto de individuos que son un conjunto bajo algún tipo de característica en común, diríamos aquí la humanidad o naturaleza humana. No refiere a los sujetos particulares, sino a una multiplicidad de sujetos, el concepto de ser humano. El concepto de persona, en cambio, refiere no a una multiplicidad, sino que precisamente al sujeto particular que subsiste en una naturaleza racional. Designa al individuo único e irrepetible que, por su naturaleza racional, posee en este caso una intimidad que puede donar a otro que esta misma persona considere digno. Esta singularidad, esta irrepetibilidad de la persona, se puede ver manifestada de modo eminente en la amistad. Mi amigo es único, irrepetible. Y dentro de ello, en algún tipo de amistad tal vez más compleja, en la relación de pareja, ya sea pololeo o la relación ya más plena del matrimonio. En tal relación, suponemos, digo yo porque no tengo esa experiencia todavía, suponemos se elige a la otra persona por quien es y por ende implica captar esto único e irrepetible de esa persona. Y esto que estoy exponiendo acá bajo nociones filosóficas y por ende tematizadas, categorizadas bajo las preguntas por causa última, se presenta como noción prefilosófica en, por ejemplo, algunos aspectos o momentos que no carecen de verdad, bondad o belleza en, y espero aquí la polémica, alguna canción de Bad Bunny. ¿Ya? Este es el punto. Yo no soy fanático de Bad Bunny, no está en mi lista de Spotify, aunque cuando a veces uno sale ahí a beberse algo suena de fondo, y hay una canción que una parte me quedó pegada, esa canción se llama Yonaguni, el que capta, de Bad Bunny,
Y entre las muchas cosas que contiene, acuérdense que estamos hablando de nociones prefilosóficas que tienen un ápice de verdad, pero no se dan sin mezcla de cierto horror. Dice en un momento que, hablando de la canción, dice que en la disco habían 10.000 y yo contigo bailando en mi mente. O sea, yo considero que aquí hay una referencia desde la comprensión mundana, desde la noción prefilosófica, pero que apunta precisamente al carácter único y repetible de la persona, en este caso de la persona amada. Pueden haber 10.000 personas y sin embargo en mi mente está una sola. Entonces hay como una especie de noción prefilosófica que apunta a esta irrepetibilidad y lo único de la persona humana. En el caso del cine, volviendo ahora al caso en concreto de eh, el universo cinematográfico de Marvel, que Scorsese dijo, esto no es cine, después precisó, pero siguió diciendo que no era cine. En la última película de Spider-Man, creo que era No Way Home, creo, se reunieron las distintas versiones del personaje de las distintas películas, y el Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire a la cabeza, el de Mark Webb con Andrew Garfield y el de John Watts, que en este caso es el Spider-Man de Tom Holland. ¿Y qué reveló esta película? Aparte de apelar a un éxito que apunta al final, uno diría, a la recaudación. ¿Dónde está el arte ahí? ¿Dónde está lo bueno, verdadero y bello que pueda hallarse? Hay un punto acá que uno puede relacionar con la dignidad moral. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo por mi libertad, la persona es un ser libre, que tiene la libertad, puedo hacerme digno o indigno moralmente según si mis actos voluntarios se adecúan o no a la dignidad de la persona. En términos socráticos, podríamos decir que es mejor padecer una injusticia antes que cometerla, porque en esta segunda opción, cuando yo cometo una injusticia, precisamente por mi acto libre, yo me hago malo a mí mismo. Y precisamente en la película el Spider-Man de Tobey detiene al Spider-Man de Tom Holland cuando éste pretendía asesinar al Duende Verde en venganza por la muerte de su tía May. Tal acción fue alabada por muchas personas y el Spider-Man de Tobey es tomado como una guía moral del Spider-Man más joven. Del Spider-Man más joven, cobrando sentido precisamente la frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Precisamente, ¿por qué detuvo este Spider-Man al otro? Porque si lo mataba se iba a convertir en asesino. No iba a ser mejor que el Duende Verde. Entonces también hay una noción de dignidad que está detrás y que a muchas personas y a muchos jóvenes lo atrae y que se daría en este nivel de la comprensión mundana bajo nociones prefilosóficas. Hay otro respecto, aquí ya entro un poco en mi gusto, un poco personal, un poco bien personal. Y uno podría preguntarse también sobre el valor de la persona y el valor dónde radica el valor de la persona una vez que ésta fallece, cuando alguien muere. La realidad de la muerte en este caso de un ser querido. Generalmente la realidad de la... Después, yo creo que es de allá. Parece que se cortaron los de Santiago. No sé en qué parte se habrán... Al revés, pensábamos que ustedes, Sí, pensábamos que ustedes eran los responsables, Camilo. sí, en espera. Parece que ha habido un Pero, problema. Estamos intentando contactarle de nuevo a la Rampuch. ya. ¿Qué dicen? Ya, ¿volvimos ahí o no? Mira, de sonido sí, se quedó la ¿Se imagen volvió o detenida, no seguimos sé. cortados? No, ahí sí, ahí volviste. Sí, adelante. ¿En qué parte quedamos? Ya se me olvidó. ¿En qué parte? Pero no sé en qué parte quedan ahí. Sí, pero quiero saber, de nuevo yo creo que voy a tener que... ¿Ahora sí? Sí, Porque está como el internet pésimo acá. sí, pero está bien, ¿eh? Ahora sí. Ahora Sí. está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora estamos, ya. ¿En qué parte se cortó? Allá. En tu gusto extraño, Calidad de Camilo. red deficiente me dice, así que voy a tener que... Puede ser sin cámara, como dice Camilo. Vamos a ver si... Sí, pero...
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahí, Ahora ahí te estás viendo a través del celular, supongo. Ya. Ya. Sí, es que puse el internet de mi celular porque el de acá está bien pésimo. ¿Se escucha ahora, cierto? No. Si hablas desde mi celular. Sí, es que aquí puse la. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan? Pilar. Ya. Ok. Sí. Apagar Y ahora. Ya, ya. Ahora. Ahora sí, sí, sí. Bien, pero no se ve bien. Sí, pero Sí. eso da lo mismo. No sé. ¿Y ahora? Mejor que te escuché. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha, sí. Sí, no, ahora está bien. Dale, dale. Ya. Entonces, vamos, perfecto. ¿En qué parte quedé que se cortó allá? No me acuerdo, pero Tu extraño gusto. vamos nuevamente. Mi extraño gusto, ya. Precisamente en mi extraño gusto hay una, en general la muerte de un ser querido, independiente si alguien es creyente o no creyente, tiende a remitir a una especie de trascendencia. ¿Ya? La trascendencia de la persona y toda una categorización o sistematización de orden metafísico que se puede hablar sobre la trascendencia de la persona, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un anime que me gusta mucho, acá puede que hay una académica que también, o unas académicas que comparten ese gusto que se llama One Piece. Y en un momento hay un doctor que está a punto de ser ejecutado y este doctor se lanza una frase genial y lo que hace es preguntarse en qué momento realmente muere una persona. Una persona muere cuando, en este caso, están a punto de dispararle, una bala atraviesa su corazón, esta persona muere cuando come o consume algo venenoso, y al final dice, mire, la persona en realidad muere, y hay una especie de noción de trascendencia en esto, creo yo, cuando es olvidada. Y ahí uno puede decir precisamente, o sea, en la práctica, obrar para conforme a la dignidad de la persona, y una persona que ya falleció implica no olvidarla. Quizás basta visitar los cementerios y uno ve cómo está olvidada muchas personas precisamente en un aspecto tan básico. O este otro caso de animación, hay un anime más o menos nuevo que se llama Demon Slayer, lo nombré en un momento, y hay un personaje bien particular y con ese personaje ocurre una cosa bien, bien extraña, que es un personaje que aparece muy, muy poco. Es muy, muy poco aparece en la historia y sin embargo este personaje captó la atención y se volvió muy famoso y muy querido por muchas personas. Este personaje se llama Rengoku y resulta que estos cazadores de demonios pelean contra demonios. ¿Qué características tienen estos demonios? Estos demonios poseen una regeneración más o menos inmediata, les pueden cortar un brazo, les sale el brazo inmediatamente, son casi inmortales, pero la luz del sol los destruye, con tal que siempre pelean en la noche, ya con ventaja. Y los cazadores de demonios son simples humanos que tienen ciertos poderes, pero no tienen estas ventajas que tienen los demonios. Y un demonio llamado Akasa va y ataca a este casi protagonista que sería Rengoku mientras iban en un tren. Y terminan peleando. Este demonio quería demostrar que era el más fuerte, le gustaba pelear con cazadores fuertes, etc. Y derrota a Rengoku. De hecho, lo asesina. Pero justo mientras lo asesina, empieza a salir la luz del sol y el demonio arranca. Y uno de los protagonistas va y le grita al demonio, le dice, cobarde, tú no ganaste, en realidad perdiste. ¿Y por qué le dice que perdió? Le dice que perdió porque este personaje que terminó siendo asesinado por el demonio no estaba peleando para demostrar que él era el más fuerte. Estaba peleando para salvar a las personas que iban en el tren.
Entonces ahí hay un valor respecto de las personas que está ahí, nuevamente como intuición prefilosófica, y este otro personaje grita, mira, perdiste porque Rengoku peleó y no murió ninguna otra persona. O sea, no murió nadie del tren. Entonces ahí hay un valor respecto de la vida de la persona humana, y de hecho este anime toca mucho eso. Los demonios son seres humanos que se convirtieron voluntariamente en demonios, entonces hay todo un drama ahí. Pero hay una noción prefilosófica, creo yo, visto nuevamente desde la comprensión mundana, respecto a la dignidad de la persona. Y así sucesivamente, creo yo, podemos encontrar nociones prefilosóficas sobre la dignidad de la persona, no sin mezcla de error, obviamente, en distintos gustos juveniles, pero que contienen cierto grado de verdad, bien y belleza. Este como ápice de bien, de verdad, de belleza que uno puede encontrar en estos gustos juveniles, que tal vez en algunos casos puede ser muy mínimo. Yo conversando también otro día con mis colegas acá, puse el ejemplo de que estos pueden servir, por ejemplo, para conducir a los estudiantes, a los jóvenes, a la comprensión o a conocer realidades con mucha más riqueza. Puse el ejemplo del Voki Pilpil. No sé si alguien conoce el pilpil, uno tiende a pensar así como marisco al pilpil o cosas por el estilo, pero el Voki Pilpil es una especie de raíz que en cierto arte del campo, arte mapuche, se ocupa para hacer a veces unas palomitas o unas canastas. Y el Voki Pilpil se encuentra en el monte generalmente, en medio de las malezas, y es una raíz muy delgadita que hay que saber encontrarla y cuando se sabe encontrar, se puede tomar y se puede ir siguiendo el rastro hasta sacar la raíz completa y con eso poder hacer una obra de arte. Yo creo que en estos gustos juveniles una labor que se puede realizar es esa, intentar en la medida de lo posible en estos gustos juveniles encontrar precisamente estas nociones prefilosóficas que desde la mirada mundana ya tienen cierto valor y a través de eso tomar esa raíz y poder encontrar precisamente y guiar al estudiante a, podríamos decir, la belleza en sí, la verdad en sí, el bien en sí, aquello que partir de aquello que es lo más evidente para ellos a, en realidad, aquello que es más evidente por, en este caso, naturaleza. Ahora, como uno estudia filosofía y no es ingeniero, es decir, uno no es que uno no ve soluciones, sino que ve problemas al revés. ¿Qué problemas trae esto que acabo de decir? Un peligro que hay acá es en absolutizar estos elementos, estas nociones prefilosóficas como instancias genéticas de reflexión o instancias que permiten iniciar una reflexión. Es decir, en concreto, transformar la filosofía y la clase de misma filosofía en escuchar música y ver películas. Ese es un error. Ese es un problema que está siempre patente. El segundo problema es cómo rescatar precisamente lo de verdad, bondad y belleza que pueda haber en estas cosas y en estos gustos juveniles. Por ejemplo, yo no me voy a escuchar el disco de Marcianeque. No me interesa. Lo desecho inmediatamente. Hay algo, debe haber algo, yo creo mínimo, así, un grano de arena, pero algo que uno podría tomar y a partir de ahí conducir al estudiante a otra cosa, pero yo no voy a dar ese tiempo. Y entonces, ¿qué pasa con personas que sus gustos son radicalmente contrarios a otros? Pongo el ejemplo, una persona que le encante mucho Casablanca, pero al estudiante usted póngale la película Casablanca y nada, muy poco, muy poco. Uno que otro, y ese otro que lo capta es porque ya venía con una cierta formación de base. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Tercer problema, ¿hasta qué punto podemos utilizar de estos elementos de modo prudente? ¿En qué momento ocuparlo? Yo no en las clases no hablo de Bad Bunny. No voy a hablar de Bad Bunny tampoco. En la conversación en pasillo, de repente un estudiante me mencionó algo y le dije, ah, mire, usted puede rescatar esto. Pero en clase lo veo difícil. Otro, y tal vez un poco más profundo, ¿cómo saber también nosotros que nuestra afirmación de que ciertos gustos juveniles así sin más son de plano erróneos? ¿No será también respecto de algunas cosas nuestra propia afirmación la errónea? Bueno, y nuevamente entra la conciencia del error, etcétera, etcétera, como una práctica de introspección propiamente tal, un conócete a ti mismo. Quinto problema, ¿cómo educar en el gusto y no terminar generando el efecto contrario respecto a obras magníficas? Pongo por el ejemplo que en un momento con un profesor también tocamos acá, en la educación uno necesita aplicar cierto nivel de coacción.
Uno necesita al estudiante, siéntese, silencio, etcétera. Pero para educar el gusto, ¿cómo podemos aplicar cierto tal vez nivel de coacción para que aprecien obras tan grandes, siendo que si uno nuevamente les llega y pone una película y les dice ya hagan un trabajo en base a esta película, el estudiante puede que no le termine odiando esa película, siendo que puede ser una película muy buena. Me gustaría a mí entender El Ciudadano Kane, ya, por ejemplo. No puede, no tengo el acceso a eso. Y si me obligaran por formación a ver El Ciudadano Kane, me gustaría entenderlo, y si no entiendo, posiblemente a uno no le termine gustando la película. Sexto problema. Estas cosas, estas instancias estas nociones prefilosóficas y estas instancias de conocimiento natural mundano, ¿hasta qué punto pueden tener cabida en la vida universitaria? Si es que no tienen cabida, ¿no perderíamos tal vez esta raíz que nos permitiría tomar al estudiante y conducirlo a cosas mejores? O si tienen cabida en la vida universitaria, ¿cómo? Porque también hemos tenido la experiencia de que a veces acá en el patio central tienen cabida ciertas cosas, pero a veces como que no conducen mucho, digamos, a la práctica de la virtud. Y por otra parte, a veces están justo en un momento donde uno también tiene clase o uno también tiene que estudiar y como que interrumpen todo. Entonces, también hay un problema súper práctico. O sea, aquí yo veo que respecto, está la realidad de que hay nociones prefilosóficas sobre, en este caso, de la dignidad de la persona, pero hay problemas tanto epistémicos como problemas prácticos de cómo precisamente tomar estos elementos y hacer que conduzcan al conocimiento de una realidad más plena. Y el último, séptimo problema, que esto ya a nivel filosófico, es que creo que estas cosas deben considerarse, no al punto de escucharme el disco Marcianeque, pero deben considerarse porque el asombro precisamente se da en esta comprensión mundana. Antes no había radio, así que Aristóteles podía sentarse a ver el mar. Ahora hay radio y uno puede asombrarse tanto, o hay celulares, uno puede asombrarse tanto por el mar como también la mente humana capaz de construir un instrumento así como el celular, con el cual muchos tal vez están conectados acá desde quizás qué parte. Eso es sorprendente. La música, el modo de componer música hoy en día puede ser muy básico, pero sin embargo algo hay ahí que tiene un efecto masivo. Entonces hay algo ahí de asombro. Y si la filosofía, por ejemplo, olvida este nivel de comprensión mundana, ahí es donde se daría su génesis, creo yo que puede perder de vista precisamente su origen, y perdiendo su origen puede tal vez transformarse precisamente en mera especulación, casi una especie de racionalismo donde todo resulta mientras los conceptos calcen. Entonces, yo veo estos problemas, no sé si alguien ve más problemas respecto a lo mismo que estoy exponiendo, pero creo que precisamente hay un punto de ápice de verdad, bondad y belleza en los gustos juveniles, en algunos más, en algunos menos, que uno tendría que por lo menos reflexionarlo y ver qué se puede rescatar de ello. Una actitud que yo diría, por lo demás, tal vez muy tomista. Santo Tomás leía, podría haber mucho error en algún autor, pero leía completo ese autor para poder precisamente decir, bueno, ¿dónde está el error? Yo creo que se podría hacer lo mismo respecto a ciertos gustos juveniles, tal vez. Eso sería mi exposición. Muchas gracias por la atención y perdón los cortes. Como diría un meme, no es mucho, pero es trabajo honesto. Como diría el meme, como diría el meme. Muy bien. Gracias, Camilo. Damos paso entonces a comentarios, preguntas. Comentarios, preguntas. Ataque personal, como diría un profesor. Soy, ¿Hay allá? sí, a menos que haya allá y partimos, si es que tienen. ¿Sí? ¿Acá alguna de Acá, parte de acá allá? tenemos una de Pablo Folegati. Ah, ya. Allá. Jessica, ya. Jessica Moya, adelante. Hola. Más Hola. que pregunta, me gustaría hacer un comentario, más que nada inquietud, y no sé si me equivoco, a lo mejor está dentro de los errores o problemas que se mencionaron con esta búsqueda de recursos, porque de recursos de belleza de verdad en estos gustos.
Lo que pasa es que la preocupación que esto me sienta es que si están estas verdades en estas letras que deben, no sé, ser no sé qué porcentaje de toda la masa musical total, o escenas de valor en estas películas industrializadas, ¿en qué medida los jóvenes son capaces de rescatarlos? Porque ya está esta belleza o estas frases de valor, o en las series de esta que tú mencionaste, una de las últimas que mi hija es fanática, sobre todo esta niña de Nezuko, la que usa la varita de bambú en la boca, entonces estoy un poco familiarizada con eso. Em, entonces, si están estas frases, escenas, manifestaciones de verdad, que como tú decías, son un porcentaje mínimo, ¿de qué manera nosotros podemos preparar o vienen estos jóvenes preparados para rescatarla y reconocerla? No sé si a lo mejor también hay errores en lo que yo estoy diciendo, o sea, ¿de qué forma? Porque es fondo y forma finalmente. Claro, están estas manifestaciones de verdad, pero ¿en qué paquete vienen? Esa es mi preocupación. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Sí. Precisamente está dentro de uno de los errores que tomé, cómo tomar estas cosas y si es con prudencia, y si se van a tomar, de qué modo hacerlo para precisamente tomar esos ápices de verdad y conducir al estudiante, al joven a verdades más plenas. Y resulta que ahí también hay otro problema de fondo que en algún momento se me ocurrió, o tal vez no se me ocurrió, a alguien más se le ocurrió y tal vez yo lo leí por ahí y lo robé. Pero es que como que el hedonismo de la vida, no diría que sea, no me atrevería a decir como el hedonismo tal vez actual, porque tal vez siempre ahí se da un modo, en toda la época de la historia se ha dado un modo de hedonismo particular, pero como en el hedonismo actual se tiende mucho, creo yo, y digo creo porque no lo tengo muy sistematizado tampoco, se tiende a elevar mucho estos valores, ¿ya? Estos valores que aparecen en ciertas canciones, estos valores que aparecen en ciertas series, en ciertas películas, y que muchas veces son valores buenos. No sé, de nuevo volvamos a Kimetsu no Yaiba, lo dije en japonés, ¿y qué tanto? Eh, el- en el caso ahí está el valor del sacrificio. Pero el personaje que sacrifica es alguien que dedicó su vida al entrenamiento y que decidió sacrificar su propia vida, su integridad, su futuro, por salvar a otras personas. Y ese valor, en general, por los jóvenes, es visto como algo muy bueno. Ese personaje, la otra vez fui a una cuestión y andan todos disfrazados en general de ese personaje. ¿Qué andaba haciendo yo ahí? No pregunta. Eh, y, pero resulta que se ensalza ese valor, pero en la vida cotidiana, siendo que ese valor es real, el sacrificio por el otro, se ensalza ese valor, pero como que en la práctica no se está dispuesto a precisamente todo el esfuerzo que implica llevar en la propia vida ese valor a realidad. O sea, el sacrificarme por lo demás, yo pensaría aquí, pensemos en el caso de un estudiante de enfermería, puede pasar que el enfermero, dependiendo del turno que tenga, aparte de su trabajo también implica sacrificarse vitalmente por otro. Pero de repente puede que no quieran imitar en la vida práctica, cada uno a su modo y en su propio trabajo, el sacrificio que hace este personaje. Entonces también ahí podríamos decir que está de la mano con la práctica de las virtudes, que ya es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Entonces, ¿cómo llevamos la práctica de las virtudes y estos valores que están ahí de modo, podríamos decir, ficción, llevarlo a la realidad en la práctica y función concreta que tenga cada uno según su trabajo, según su profesión, cómo lo llevamos en la universidad y cómo lo rescatamos para que no se tergiverse? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. No sé si habrá un ramo de pedagogía que toque eso, no creo. Pero esa es la gran pregunta. Yo creo que casi, parafraseando a Aristóteles, diría, el hombre prudente sabrá. ¿Y qué diría el hombre prudente? El hombre prudente sabrá.
Cada uno verá según su contexto, según el tipo, el espectro de alumno que tenga, según la carrera, etcétera. Como que no se puede dar una fórmula absoluta, sino que cada uno ve según sus gustos. Eso podría decir hasta el momento, y uno también criticar los propios gustos. Hay cosas que no se pueden tocar, sí, etcétera. Como que eso, dejé más abierto el problema, creo. Romy von Bernardi Gracias. tiene la palabra. Adelante, Muchas Romy. gracias, Emilio. Camilo, muchas gracias. Emilio, en realidad no te voy a preguntar por qué estabas en el lugar, pero sí me interesa saber si estabas disfrazado o no, tú también, cuando fuiste a tu fiesta de anime. No, no alcancé, no alcancé. No, no me Ah, alcancé a disfrazar esa vez. ya. Oye, No alcancé a Camilo, hacerme el traje. o sea, la intención estaba entonces. La intención Muchas estaba. gracias por la presentación, es súper interesante y debo reconocer que uno viejo como está y cuadrado como es, en realidad recibí el mensaje el de acercarse al otro y sí estoy de acuerdo que puede ser muy importante también ver aquellas cosas que son importantes, no solamente rescatables, mal que mal. Yo creo que a lo largo de toda la historia los adultos nos vamos construyendo y obviamente vamos modificando nuestra visión, nuestros gustos y vamos, llamémoslo progresando en ese sentido. Así que no me cabe duda que en nuestro momento habrá habido un Spider-Man o alguna cosa parecida que eventualmente nos llevó a preferir a Bach y que es mi autor, es mi compositor favorito de todo esto. Pero a mí me preocupa un poco otra cosa. Y compartiendo un poco la pregunta previa sobre si el joven se va a dar cuenta o no, mi preocupación es qué mensaje es el que pasa muchas veces, digamos, no en todo momento. Yo creo que tú has descrito actitudes de sacrificio, por ejemplo, de entrega, que son sólidos en sí mismos, sin importar qué tan lindo puede ser el anime. Pero en otras circunstancias, por ejemplo, voy a usar un ejemplo que no es de la filosofía, que es un poco más de lo que se podría hacer en términos de religión. Por ejemplo, este movimiento que ha habido de un grupo muy importante de ecologistas asociados a este interés o esta apertura a ese tipo de problemas del Papa Francisco. ¿Qué es lo que pasa en términos de religión? O yo me estoy quedando con un elemento único, pero de cierta manera lo estoy sacando de contexto. Entonces, ¿estoy realmente avanzando hacia conocer conocer a Jesús, conocer el cristianismo y acercarme al cristianismo en ese caso, o simplemente estoy diciendo, bueno, este grupo se está preocupando de algo que termina siendo mi propia religión y yo me acerco por eso, pero no porque yo esté cambiando hacia algo, sino porque simplemente estoy adoptando aquella parte que me parece efectiva. Entonces, yendo los mensajes de Bad Bunny o ese tipo de cosas, que efectivamente hay algunos elementos que no solamente son rescatables, sino que uno los puede leer dentro de su propia marco de referencia y sacar algo muy positivo. Contribuye realmente a que la persona desarrolle un constructo filosófico o de alguna manera termina totalmente deformado dentro de todo el resto que se está entregando como información. Eso para mí es preocupante de cierta manera, porque mal que mal vamos aceptando una serie de otros contextos, por ejemplo, un contexto de violencia que yo creo que cada vez más está presente, y mi temor de alguna manera es que sí, que hay estos elementos, pero finalmente quedan totalmente deformados por el resto de lo que se está diciendo. Pero muchas gracias, muy interesante, así que aprendí muchísimo. Gracias. Sí, perfecto. Respecto del tema del ecologismo así de lleno, no soy experto. Para eso está nuestro Eugenio Yaña ahí presente, que puede hablar cosas con más profundidad de eso. Pero respecto a esta de la preocupación que yo comparto también, es
yo me atrevería a decir que se da en virtud de, y que ese es el peligro que yo también veía en esto, uno de los problemas, de, como dijiste, absolutizar el mensaje o todo lo que se dice en virtud de un ápice de verdad. Una cosa es que hay un ápice de verdad que es la raíz por la cual que yo puedo tomar, y eso lo ve cada uno como lo hace, cada padre o madre lo hará con su hijo en su casa, cada docente lo hará en su ramo. El ápice de verdad que yo puedo tomar y a partir de eso conducir a verdades más plenas. El problema sería en ese ápice, en virtud de ese ápice de verdad, asumir y comprarse todo el mensaje. Resulta que eso sería, volviendo al ejemplo del Boki Pil Pil, sería como llegar y tomar eso y no preocuparme de hilar fino y termino sacando todo con maleza y todo. Y de hecho termino rompiendo la raíz también, si es que llego y tiro. Y eso sería, yo creo también, no sé, en el caso de acá, un caso práctico, diría, sería casi como, y eso hubiera sido un error, que yo en vez de poner esa frase de Bad Bunny, hubiera puesto la canción completa. Si fuera la canción completa, chuta, hay cosas que yo no comparto, cosas que creo que pueden tener incluso contradicción en los mismos términos, eso ya viendo el lado más especulativo. Entonces, podríamos decir en palabras simples que yo creo que habría que aplicar una especie de filtro para precisamente rescatar lo rescatable y eliminar aquello que en sí mismo sea o sea claramente erróneo. Y eso yo creo que es una labor tanto formativa de uno como formativa para, en este caso, el estudiante, el joven, el hijo, la hija, etcétera, etcétera. Y requiere hay un tipo de, tal vez en algunos casos, casi como hacerse un poco de violencia, porque implica uno prestar atención a algo que tal vez uno no comparte mucho, así como casi como decía, bueno, preocúpate, antiguamente era como que mis papás, yo iba a ver tele y mis papás se sentaban un rato, aunque no les interesaba ver los monitos que yo estaba viendo, se daba la lata, podríamos decir, de ver qué monito estaba viendo, para decir, mira, esto sí, esto no. Entonces implica como esa labor y tal vez eso un poco de violencia de prestemos atención a esto, veamos qué dice, rescatemos lo rescatable y digamos, mira, esto es muy bueno, pero esto demás no. Entonces, como que yo creo que hay una labor tal vez un poco quirúrgica en ese ámbito. Eso es lo que podría decir yo desde lo que puedo aportar de la antropología, por ejemplo. No sé si hay duda acá. ¿Hay pregunta acá también? Gracias. ¿Verdad? Acá hay una pregunta, Cintia, estimada Cintia. Gracias. ¿Cómo está? Un tremendo desafío el que nos mandaste con todas las preguntas que hiciste con respecto al conocimiento de este horizonte desde el que parte el juzgar de los estudiantes. O sea, yo creo que esa es como una invitación que me parece súper persuasiva y que es un desafío porque no es fácil, ¿no? Para poder llegar con nuestro mensaje a los estudiantes es necesario entender como desde qué horizonte parte ese juzgar, ¿no? Una cosa así, desde qué lugar parte para ejercitar el pensamiento crítico. Entonces ahí tú abriste varias líneas, entonces quisiera ver si podrías desarrollar una que me hizo eco, por ejemplo, con algo que se pregunta Rancière en el espectador emancipado, que es la posibilidad de educar a la audiencia y cómo se puede hacer esto. Entonces, eso en vinculación como en estos mismos elementos de pensamiento crítico y de la educación de lo bello, de la belleza. ¿Puedo educar la belleza? Que es algo que también tiene como estos ecos de Kant, que tú mencionaste en algún momento. Y ahí me acordé un poco del juicio reflexionante, de quizás cómo esos elementos me podrían permitir llegar a este piso común, ¿verdad? Que me permita comunicarme con el estudiante, entendiendo que ese es como el horizonte desde el que planteaste la inquietud con respecto a esta capacidad de educar el gusto. Se puede educar el gusto, como hacerlo ahí, digamos, a través de estos elementos. Sí. Chuta, es que esa es justo la pregunta que plantea. Esperaba que alguien experto acá me dijera, sí, yo sé, porque yo no tengo idea. Sí, precisamente, cómo educar en el gusto. Yo también diría cómo educar en el gusto y hasta qué punto nosotros también estamos educados en el gusto en general. Porque a veces nosotros estamos educados en el gusto, pero a veces igual el gusto es bien particular, así no sé. Perdón que interrumpa, quizás reformulo, es como educar la belleza, como que de pronto estamos, creo, en una sociedad que tiene varios elementos que embrutecen, que afean, y esto tiene un eco también con lo moral. Entonces,
¿Cómo puedo? Porque efectivamente cuando las personas son expuestas a Casa Blanca o a otras cosas, les parecen fomes porque están constantemente expuestos a otros dispositivos que uno lograría entender que bloquean su proceso también racional. No sé si me entiendes. Es como que hay un montón de información y de estímulos que están bloqueando esta capacidad de disfrute estético que puede ser como más amplio. No sé si me explico bien. Entonces, pensando en lo que preguntó la persona anterior, como con respecto a filtrar críticamente los mensajes, ¿eso implicaría como algo de ese tono, de esa línea? O sea, yo creo que eso, el filtrar mensajes parte de, pero supongamos que ahí entraste al tema de precisamente la disposición previa del sujeto para contemplar la belleza. Yo tampoco no soy experto en nada, sí. Habla de todo, experto en nada. Pero de educar para poder captar lo bello, se requiere la disposición previa para ello, ¿no? Una disposición, una actitud dispositiva. Aquí estamos hablando de, yo podría salvarme y decir, pero yo estaba hablando aquí de la actitud mundana natural. Para la disposición se necesita cierto tipo o nivel de educación, y eso ya sería, ya no sería como algo propiamente mundano, sino que va más allá. Pero se requiere esta disposición, y esta disposición, o sea, yo creo que para contemplar la belleza, y yo creo nuevamente, se requiere un cierto nivel de estabilidad y cierto nivel de calma interior para contemplar de alguna manera algún tipo de belleza. O sea, incluso yo yendo a algunos, en mis tiempos mozos, a algún concierto así donde se armaba el medio un mocho, un poco y todos saltando y, no sé, pero cuando sonaba una buena canción, como que uno tendía a prestarle atención a la canción. O sea, igual en todo ese boche había como un momento, un ápice, nuevamente ápice ese término, de paz para captar eso. Y hoy en día lo veo difícil, es que es bien extraño, porque una persona, suponga, no sé cuánto, aquí Federico experto, ¿cuánto dura más o menos Casablanca? Una hora y media. Ya, 1 hora y media. Un joven no estaría dispuesto a estar 1 hora y media viendo Casablanca, pero sí puede estar 2 horas, 3 horas haciendo reels en Instagram o viendo videos de TikTok. Entonces, como que ya hay una disposición a un consumo rápido, no reflexivo, o sea, siguen en la disposición natural, pero falta eso. Yo creo que ese es un instrumento que se les debe dar en el ámbito, o sea, en un ámbito formativo, tal vez ya de orden filosófico, pero nuevamente llegamos al problema. ¿Cómo? ¿Cómo damos eso? Sigue la pregunta ahí. Como yo lo veo, no sabría yo responderlo en todo momento. Apelaría a los más expertos acá, o a aquellos que tienen, y más expertos no tampoco en el sentido teórico, sino a aquellos que, como dirían a los jóvenes también, los Lelén, que tienen más calle, o sea, al profesor que tal vez lleva más años haciendo clases, a aquel papá que tiene a su hijo con diversos gustos, pero dentro de todo los ha criado bien, como que ellos, yo creo que pueden tener ahí como dar ciertos tips, creo. Eso podría ser por el momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más acá? Sí, a ver. Las clases que justamente yo Sí. sigo unos videos de distintas áreas, distintos temas, en historia, un poco también en política, algo en inteligencia, en fin. Y una de las cosas que me llamaba la atención, mis hijos, yo tengo 6 hijos, el mayor tiene 32, el menor tiene 16, y la crítica de ellos era siempre que mis videos eran largos. Yo los encontraba cortos porque eran de 8, 10, 15 minutos. Me decían, papá, eso es larguísimo. Tu video no puede durar más de 2 minutos y medio. Y ahí ya no sé. Entonces, hay un tema que yo lo recojo como experiencia, que me lo repetían, y enviaba los videos, te estás acercando, y yo hacía el esfuerzo a 5 minutos, 4 minutos y medio, y ahí está, podía reventar. No, papá, falta, y realmente es un problema el que ellos consumen toda esta cosa de tomar y votar, tomar y votar, tomar y votar, tomar y votar. Yo los veo a los chicos cuando les hablo en clases de aplicaciones a Fortnite, a LOL, y todo. Ellos son de una cosa que se nos escapa un poco. Voy a recoger un poco a alguien que nos gusta mucho, que es Heidegger, ocultar y desocultar del ser de la cosa, digamos. Se nos arranca, como que ya la tengo tomada y se nos arranca. Es una cosa complicada para uno y entonces
tratar de buscar un ayornamiento, una adecuación a esta forma, más que a esta forma en que ellos dan cuenta de la realidad. Ellos tienen, en ellos yo creo que no voy a hablar de quiebre epistemológico, pero hay un modo epistemológico distinto, que viene desde, yo creo que del anime japonés de los años 90, ahí como que parte un poco el canto de la roca, y ese es mi comentario. Años 90, donde era Akira, que es una muy buena película, creo yo. O sea, precisamente hay que intentar no sé si, yo no diría adecuarse, porque creo que adecuarse precisa específicamente conformarse con algo, y yo no me quiero adecuarme a Bad Bunny. Pero sí como intentar comprender y rescatar algo de ahí. O sea, en el caso de los videos, eso es verdad. Uno puede ver, hay unos videos donde dice así como Hegel, y hay una clase de un profesor muy bueno sobre, no sé, sobre Hegel, y el video dura 1 hora, muy pocas visitas. Y hay otro que dice Hegel en 3 minutos, y ese tiene millones de visitas, y el tipo que logra hacer eso, logra exponer los puntos principales de Hegel en 3 minutos, lo cual yo creo que es imposible incluso en 10.000 millones de años. El que tiene más visitas hasta vive de eso, así monetiza el video y recibe ingresos, es como le pegó el palo al gato. Pero precisamente hay que ver de qué manera rescatar ese instrumento y esas cosas, y hay que ver a Kira, bueno. Sí, ahí no sé cómo estamos en la hora, Emilio, parece que estamos... Sí. No se escucha, está el micrófono... Aquí hay más preguntas. Aquí hay más preguntas. Ahí se Sí. escucha. Aquí. Sí, acá también hay más preguntas, 2 personas acá. No sé. Ahí se escucha. Sí. Entonces vamos a considerar dos preguntas acá en Santiago. Pablo Folegatti y Juan Ignacio Rodríguez. ¿Camilo también? No. Pablo Folegatti y Juan Ignacio Rodríguez. No, no, también, por supuesto. Y Camilo Pino. Esas serían las 3 preguntas que tenemos acá. Y no sé si tienen más allá y con eso cerramos. Sí, acá hay 2 preguntas más. Ya, perfecto. Entonces, Pablo, ojalá que lo más breve posible. Sí. Lo más conciso. ¿Dónde partimos? Ya, las 2 de allá y después las 2. Hola, se escucha, supongo, ¿no? Ahí está. Sí, se Ahí escucha está perfecto. la camarita amiga. Podría ser que más que error, estoy en el inicio de tu ponencia, o que además de error, pudiese llamarse el problema que tienen los jóvenes nesciencia. Ciencia, yo creo que también lo aprendí de Millán Puelles, que ya no es un error de juicio, sino que es la absoluta oscuridad respecto de un determinado tema. Es como es una categoría como aún peor que la ignorancia. Entonces, claro, cuando tú da la impresión que no es, o sea, me da la impresión a mí, ¿no? Que no es solo un error de juicio de los jóvenes o de un gusto no muy cultivado, sino que da la impresión que además de eso, tampoco se sabe muy bien lo que se está buscando. Da la impresión que las obras de arte más representativas o unos peldaños mejores que los que de aquellas obras con las que suelen conectarse, para eso hay que tener como una sensibilidad, pero además un interés. Entonces, da la impresión que ese interés no puede no existir, porque el interés por la verdad y por la belleza es un bien humano, pero en mi humilde opinión se puede apagar muchísimo, ¿ya? Entonces, cuando uno, y aquí cierro el punto, cuando uno compara, no sé, Casablanca con El Padrino, ¿sí? Tú las puedes comparar, yo creo, porque estamos hablando de lo mismo. El que defiende Casablanca y el que defiende El Padrino entiende perfectamente que el cine no es algo tan solo para pasar el rato. Y entiende que las películas pueden tener un ritmo
que no sea trepidante, pero aún así ser interesante. Entonces, no es lo mismo una persona que se tiende a aburrir con Casablanca que podríamos ser nosotros. Nosotros podemos entender que Casablanca es muy buena y aún así que nos cuesta el ritmo porque estamos acostumbrados al ritmo de los 80 o de los 70. Entonces, discuten de que entre Casablanca y El Padrino intentando ver cuál obra revela al ser humano mejor que la otra, o desde el punto de vista técnico, en fin. Pero cuando uno podría discutir con un joven promedio, vamos a decirlo así, ¿no? Respecto de la película X y Casablanca, da la impresión que estamos hablando de cosas distintas. Hay uno que está, hay uno que está intentando buscar qué le puede decir una película respecto del misterio de la existencia humana, más allá de que lo enuncie o no lo enuncie así, y el otro puede que esté pensando cuál pasó mejor el rato, cuál lo aburrió menos. Entonces, mi punto es que parece que hay que despertar el deseo de ciertos bienes y después tratar de mostrar esos bienes. Como darle con qué para que puedas después reconocer o entrar en ese camino de los bienes culturales superiores, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, o sea, de lo que yo alcancé así como a captar, porque de repente se cortaba, era eso, como hay que despertar el interés, pero precisamente como nadie ama lo que no conoce, hay que dárselo a conocer. ¿Y cómo se lo damos a conocer? Nuevamente digo, poniendo la película Casablanca, no. Y yo creo que nuevamente ahí viene mi punto, que era para que despertar el interés y que se le pueda dar a conocer, utilizar precisamente estos ápices de verdad que se dan ahí, porque precisamente la esencia implica en este caso como ese como no querer hallar la verdad, no porque no esté esta tendencia natural, sino que simplemente porque no interesa. Entonces, para despertar el interés, veamos qué le interesa y de eso que le interesa intentar rescatar ese ápice de verdad, de bien, de bondad, de belleza que hay en eso y a partir de eso empezar a conducirlo. Eso era lo que yo estaba expresando. Eh, Aunque tampoco, o sea, el concepto de nesciencia igual lo encuentro complejo. No sé hasta qué punto podría yo personalmente afirmarlo así como tal respecto a los jóvenes, porque así como absoluto, absoluto, no sé qué tanto se pueda dar, salvo por una especie así de sazón detrás, porque de que algo le interesa, y en virtud de eso, nuevamente digo, apelar a esos intereses y en eso interesa intentar ver lo de verdadero que haya detrás para poder reconducir precisamente ese interés. Eso es lo que vería o lo que diría yo en estos momentos. No sé si respondí algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ah, están? no, Camilo. Soy yo, Camilo. No, oye, interesante todo. Yo creo que efectivamente queda corto un coloquio para analizar este tema porque en verdad toca demasiadas aristas que en verdad son súper complejas. Me cuesta en este momento elegir qué preguntar o qué comentario hacer o a qué comentario responder. Estoy pensando primero. Voy a presentarlo un poco más como suave. Uno cuando escucha más o menos en Diógenes Laercio, del siglo II, cuando ve los comentarios, la vida de los filósofos, se cuenta, por ejemplo, de Diógenes, que Diógenes repudiaba cómo los griegos leían la Odisea y la Ilíada. De hecho, les comentaba, es increíble que esta gente se dedique tiempo a cosas que ha sido Ulises y no le dedique tiempo un poco a su vida. Y de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, a otros autores como McIntyre, todo eso, vemos que en el contexto clásico hay una crítica muy importante respecto de lo que él es, por ejemplo, el héroe griego. Está en la obra de Sófocles, a través de toda la obra de Sófocles, o incluso uno puede decir, ya, podemos remitirnos a Platón, a la pregunta de por qué echar a los poetas. Y si uno quiere ponerse un poco más técnico, a qué tipo de poesía o qué tipo de poeta. Lo que estoy diciendo es que la pregunta de qué es lo que pueden ver o deben ver o tienen que ver o están viendo los jóvenes es una pregunta que atraviesa toda la época y probablemente podemos detenernos en distintos momentos de la historia de la humanidad para decir, oye, efectivamente, cosas que para nosotros son tan naturales. O sea, yo no puedo hacer mi clase de antropología, mi clase de ética, sin recurrir a los ejemplos de la Ilíada, de la Odisea, que están plagados de héroes que matan y violan y hacen un
un montón de cosas más. Yo asumo que los alumnos lo leyeron porque es lectura obligatoria de primero medio, o sea, uno ve como las cosas que hizo Ulises con Circe y cosas así, lectura de primero medio. Entonces, no puedo decir como que somos más laxos en un tema o que hay una alta cultura, una baja cultura, pero primero como zanjar el tema de la pregunta de qué deben ver los jóvenes para culturizarse o para que lleguen a esta como esfera de la alta cultura, una pregunta que ha atravesado toda la historia de la humanidad. La pregunta ahora es, ¿deberían ver más? ¿Deberían ver anime o no? ¿Deberían escuchar esto o no? Es una pregunta que que nosotros en la actualidad son IVA o estúpida o irrelevante, pueden que se converjan culturales de cierto modo ya concreto. Estoy pensando, perdónenme por darle vuelta, pero la moda de la novela americana, la Bildung Romance, la novela de formación de Hermann Hesse, más o menos, este intento de constructo de una narrativa solamente para, para crear así las virtudes en el sujeto, es una respuesta también a este tema. Pero a lo que voy concretamente y justamente cómo reacción uno puede pensar y como para polemizar lo que pasó con Christian Barken cuando sacó todo el tema de lo amarillo y más o menos que Christian Barken se pudo haber posicionado como un elemento de unión cultural de la alta cultura respecto de muchos jóvenes y muchas personas que admiramos, por ejemplo, programas como La Belleza de Pensar y todo eso. Y en la actualidad dentro del grupo de los jóvenes, Christian Barken está súper vedado porque empezaron a salir muchas columnas, por ejemplo, después les puedo compartir la columna donde criticaba a la gente que jugaba Pokémon GO. Y uno lee la columna y uno dice, cuánta falta de sensibilidad, cuánta falta de conocer efectivamente lo que es esa vivencia, cuánta falta de conocer la experiencia de los jóvenes para empezar a dar más o menos un juicio respecto a lo que está pasando ahí. Y trata casi con desprecio y como con pena realmente la experiencia que tienen los jóvenes de su experiencia estética. Y después, sigo diciendo, es muy divertido ver cómo muchos intelectuales también sumamente jóvenes empiezan a criticar a Christian Barken más o menos de esta tendencia al esnobismo de la cultura. Como que efectivamente acercarse a la cultura es tener que ir a ver cine al biógrafo, es tener que ver cine arte, es tener que ver Ingmar Bergman al final de cuentas para poder acceder a estas grandes cosas. Yo me acuerdo cuando vi a Ingmar Bergman en algún momento cuando estaba en la universidad, estudiaba filosofía y veía cine sueco en blanco y negro y en algún momento dije, yo no quiero ser esta persona. O sea, yo quiero ver Mad Max, yo quiero pasarlo bien y ser feliz. ¿Cachai? Y eso justamente es lo que se le critica mucho y recuerdo un gran comentario, un gran profesor, y se parece que al final de cuentas gente como Barken piensa que la única forma de acceder a cultura es tener que leer a Proust con un vinito en una de sus cabañas de Caburga, y las otras personas nomás, de lo que nos toque nomás, jugar Pokémon GO nomás y ver anime y lo único que podemos alcanzar. Entonces, es el tema, la relación del esnobismo con la alta cultura y con la dificultad para notar que estamos plagados de cultura y buena cultura en lo que son los medios masivos de comunicación, en la internet, en las series actuales. Eso, perdón, fue un comentario, pregunta, crítica, de todo, Sí. para sacarlo para afuera. Estoy buscando la pregunta, porque fue más comentario. Mejor que la pregunta es si Shinji debía subirse a Leva o no. Eso para el que capta. No. Sí, La pregunta por la no. que yo estudié filosofía. No, pero toda la razón, o sea, nuevamente, sí, yo creo que eso está, lo que dijo Camilo está precisamente en la línea de que hay algo de verdad, bondad y belleza que se tiene que rescatar. Y, o sea, yo intento, aunque los jóvenes tienen gustos a veces bien raros, pero intento y me cuesta a veces no despreciarlos de una. Ahí me acordé respecto, bueno, y ahí también eso lo que dijo Pino, de ver una película, quiero ver esto, como un profesor muy respetado que le encanta el Ciudadano Kane, pero de repente decía, mire, cuando yo quiero ver películas, quiero ver así explosión y destrucción. Como no quiero pensar. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo anterior que dijo Pablo Folegati, chuta, yo creo que el cine puede ser mucho más, pero también puede ser, y eso dependiendo del género, puede ser meramente entretención, tal vez juntarse a pasar el rato y no hay problema. Es como, entonces, como que hay, nuevamente, al final, esto es como decía el profe Serani también en el ámbito de la filosofía, como una telaraña, uno pilla algo y eso empieza a conllevar a diversos problemas y llega a un problema fundamental de la historia de la filosofía, de la historia del conocimiento, que es precisamente el punto
del gusto, así, hasta dónde absolutizamos los propios gustos para decir, oh, estos buenos jóvenes están viendo puras tonteras, es complejo. Eso, ya dijo todo lo demás Pino, así que no voy a agregar nada más. Aquí habían dos preguntas, Es perdonen la complejo lo espera. contrario, ¿eh? No hay que olvidarlo. Pero bueno, aquí, ¿no? Ya. Perfecto. Sí, Entonces, mira, te propongo, Camilo, que como ya estamos casi en la hora, que sí, ya estamos ahora. contesten las dos preguntas de Concepción y con eso cerramos. Y cuando Sí, esté listo, perfecto. cerramos desde Entonces, allá. sí, En primer lugar, agradecerle este trabajo social. Toca muy directamente lo que está hablando, exponiendo, nos abre esta telaraña para otras conversaciones. El otro profesor con un ápice de su charla, un ápice de usted, de las conversaciones que se han tenido acá. Entonces, quiero seguir escuchándolo en estos temas porque podríamos conversar y profundizar qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero. y lo verdadero. Conozco jóvenes, 17 años, que son músicos de sinfónica y escuchan Bad Bunny. Entonces, cuando yo pregunto qué tiene esa canción, él me responde y me dice, escuche el trasfondo. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ahora, me voy a lo que nosotros nos compete y nos toca desde lo profesional como trabajadores sociales y que me gustaría comprender. Estamos hablando de situaciones súper hipotéticas, porque hablamos del rol de los padres, cuando hay padres. El rol de, además, y cuando ese padre tiene desarrollo de competencias parentales. El contexto. Entonces, son tantos elementos y yo creo que podríamos hacer un estudio experimental y hagamos un remake de Casablanca con otro vestuario, con colores de partida. Yo paso directamente de Casablanca a lo que Dios se llevó. Y perdóneme lo mortal. Admiro, yo soy de Ángel, la niña de las flores, pero nunca he logrado ni el rubio ni los rulos. Pero eso no significa que yo no haya podido transitar, sino que estos quedan como parte de mi experiencia. Ahora, eso, hablando muy superficialmente, pero cuando estamos hablando de los Pokémones, de los flights, o sea, estamos hablando de jóvenes que vemos aquí al salir de la universidad, o muchas veces dentro de la universidad. Entonces, hay unos espacios en los que habría que tal vez indagar un poco más, debatir un poco más y alcanzar algunos grados de certeza, creo yo, más que una verdad absoluta. Sí. O sea, primero, la verdad es absoluta o no es verdad, pero respecto a los Pokémon ya pasó tiempo, los Pokémon eran como, no, ya no hay Pokémon, los Pokémon eran como del 2006, 2007, porque gracias. Lo que hay ahora es como más o menos gente más o menos fancy, como le pueden decir algunos, así como que son de gustos finos, cosas por el estilo, otaku, cosas por el estilo, así como un otaku reggaetonero. Pero sí, la realidad es súper compleja. Aquí yo me atrevo a decir como la verdad y verdad absoluta es que en los gustos juveniles hay cosas que rescatar. Esas cosas que rescatar también es verdad absoluta que en algunos casos es mínima y que es complejo ahora saber de qué modo rescatar esas cosas, porque como acaba de decir, el contexto de cada persona en particular, la persona es única y repetible, así que ahí también en una noción prefilosófica, cada contexto particular termina configurando quién uno es. O sea, hay un texto que Federico me compartió donde habla de las raíces tanto visibles y menos visibles del ser humano terminan conformando a la personalidad del ser humano. Y una de ellas es el entorno familiar, por ejemplo. Entonces, el entorno familiar, si hay un entorno familiar donde tal vez no hay familia en realidad, y de qué manera se formó mirando al tipo que estaba al lado, que tenía un gran auto y andaba con muchas mujeres y que tiraba unos balazos, ¿no? Obviamente que va a encontrar bueno a Bad Bunny o a cualquier otro, a un trapero que anda mostrando este caso de que parece que el valor radica en la arma y ser
el más valiente, el más choro. Ahora, incluso ahí yo me atrevería a decir que se está de modo muy errado, pero se está incluso resaltando algo así como la fortaleza, que es una virtud, pero muy mal entendida. Pero igual algo hay ahí, que yo diría. Entonces eso hay que ver cómo tomarlo, cómo intentar reconducirlo. Bueno, y ahí puede estar tal vez la labor de que hace trabajo social, ver qué mecanismos tienen ellos para hacer eso en su ámbito, porque esto, como la persona necesita una formación integral en cuanto a lo que la persona es una unidad, todos sus distintos aspectos se tienen que educar también en unidad. Y yo creo que eso en el ámbito universitario nos lleva al trabajo interdisciplinar, por ejemplo. Así que, dicho sea de paso, quedan invitados para exponer usted algún día en un coloquio. Así que les he calzado. Sí. Y, estimado Daniel, por favor, la última intervención. Bueno, entonces hago más preguntas que más respuestas. Yo creo que contribuiste mucho en ello. Yo me paso una pregunta y una duda en base al tiempo y considerando que el bien, la belleza y lo verdadero es permanente y que tiene una inquietud en base a cómo nosotros no empatizamos muchas veces con las generaciones, sino que nos arraigamos nuestros propios gustos. Y eso tanto en el cine, en la música, en el arte, en distintos aspectos. Hay personas que recobran, ¿verdad?, gustos, intereses pasados, pero muchas veces nos quedamos en el contexto como tú dices. Claro ejemplo, una boda donde los sub-20 bailan Bad Bunny, Macianeque, todo lo que tiene relación con lo de ahora, pero cuando sale la chivaía, todos los 30, los 40 se paran. Cuando suena música libre, inmediatamente se para todos mis padres, toda mi generación. Y eso también se trata como de lo que dices tú, como de inculcar, decir, no, esto es bueno, mira esto mejor, mira esta serie. Y muchas veces cometemos ese error de no empatizar de manera real con la persona en su momento. Y no olvidamos que muchas veces nosotros tenemos que ser el adulto que necesitamos cuando éramos niños. Muchas veces encarnar ese concepto de realmente ser ese adulto que yo necesité cuando era niño. Volver a reconectarme con él, con lo que él piensa, con lo que él quiere, con lo que él en este momento escucha. Una vez escuché al profesor Conejero y él nos decía, ¿pero qué le ofrecemos? ¿Qué otra alternativa? Si decimos que esto no es correcto, esto no es bueno, aquí no se encuentra algo mayor, virtuoso, por así decirlo, ¿qué alternativa le ofrecemos? Y de repente cuando realmente se empieza como a entrar en un contexto, descubre cosas simpáticas, maravillosas, como la que quiero leerte, y por eso quise hacer esta pregunta. Y esto me enteré en una conversación de auto con mi hijo y mi señora. Macianeque, como influencer por música rápida, por el sonido, de repente un cantante que yo no sé quién es, no lo ubico físicamente, que se llama Pailita, Pailita, le respondió Macianeque y esto fue furor en todas las generaciones. Esto salió en noticias, en comentarios, y esto fue lo que le dijo Pailita a Macianeque, después de como decirle un poco la letra de su música. Le dice, en las buenas y en las malas, compañero, no te voy a dejar solo. Antes de la música somos personas. Todos cometemos errores y merecemos oportunidades para cambiar. Y yo sé que tú lo harás, manito, escribió el joven reggaetonero para luego titular el anuncio del reencuentro. Esto nace, ¿por qué? Porque Pailita le dijo a Macianeque que tus canciones lamentablemente provocan que la gente busque la violencia, busque la droga, y Pailita creció en un entorno familiar muy violento, muy drogadicto, y todas sus canciones van en un mensaje distinto. Pero si uno coloca a los dos cantantes, es el mismo estilo de música, pero son con letras distintas, con mensajes distintos. Y eso finalmente es lo que tú nos invitabas como que alternativa. De repente, del mismo contexto, hay cosas distintas que mostrar. Hay películas, probablemente, o serie anime, que buscan lo mismo, el reencuentro, el sacrificio, buscar el bien, buscar el amor, pero lamentablemente nosotros no entramos y no empatizamos con nuestras generaciones. Entonces, un mensaje como a uno como padre, a uno como persona, a uno como profesor, ¿qué alternativas? ¿Qué podemos ofrecer? Y muchas veces en el mismo contexto está la respuesta, pero lamentablemente no la tenemos. Sí, eso de la alternativa es bien importante porque a veces uno se puede quedar en la negación, así como esto es malo, y resulta, eso me recuerda aquí viendo el ámbito filosofía pura y dura, lo que se denominaba como a una crítica que había en un tiempo a lo que era como la teología negativa, que uno puede hacer como el paralelismo, y era como ya, ¿pero qué es Dios? Bueno, Dios, decían, Dios no es cuerpo. Pero te pregunté qué es, no qué no es. Eso era casi como decir, bueno, dime qué es el vaso. Bueno, el vaso no está en el suelo. Estoy estableciendo negaciones que tienen su punto de realidad, pero hay que intentar rescatar el ser de las cosas. Y en este caso ahí se ve, o sea, uno podría decir, mire, cuando dicen ante todo somos personas,
No creo que Pailita tenga la definición formal de persona como sustancia individual de naturaleza racional, pero sí que hay un reconocimiento de algún tipo de dignidad que va más allá de lo musical, más allá de las letras que uno apunta. Y en este caso, un estudiante la otra vez también me hablaron, me dijeron, no, porque Pailita precisamente dijeron, todo lo contrario Marcianeque. Así, si Marcianeque anda hablando de consumir drogas, este está hablando de otros valores, no es que quiera rescatar. Entonces también ahí hay un punto que a veces uno, incluso que eso uno se entera porque uno se detiene a escuchar, se detiene a escuchar al joven, se detiene a escuchar esto, que tienen algo que tampoco lo estoy idealizando a los jóvenes, porque también, sino que detenerse a escuchar, si está diciendo tontera, bueno, está diciendo tontera y que se lo sabe. Y si está diciendo algo que tiene un ápice de verdad, hay que rescatar esa verdad y decirle que lo demás es tontera. Pero eso, yo creo que todo esto se trata al final de ser prudente y ver el justo medio. Intentar ver el justo medio, que también es muy difícil. Eso diría así. Y escuchemos Pailita. Te agradecemos, Camilo, la presentación y quedan, como decía Camilo Pino, muchas cosas en el tintero, sin duda. Muchas cosas a las cuales hincarle el diente y que merecen una reflexión profunda por separado, digamos. Entonces, no, esta fue profunda, pero general, por separado, digamos, por separado. ¿Cierto? Eso, así que muchas gracias. También a todos quienes estaban allá en Concepción. Y aquí en Santiago los dejamos invitados para la próxima sesión en que Miguel Saralegui va a hablar sobre usos políticos de la hispanofilia la próxima semana. Así que promete estar interesante. Eso. Nos Muchas gracias. despedimos por lo menos desde acá de Santiago. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Nos vemos.